Nosotros tenemos un fallo de origen. ¿Cuántos años hace que nosotros aprobamos el 4% para la educación? Le pregunto a ustedes. ¿Cuánto? 13. Pero ese niño tiene 13. 13. Quiere decir que ese niño nació con el mayor presupuesto de la sociedad dominicana. Entonces, ¿de qué sirvió? Hoy tengamos que un hijo del 4% para la educación dirige una banda con 2 haitianos. No. Niños también. Peor aún. Vamos a continuar en medio de la lluvia, esta lluvia de información que tenemos en el día de hoy. Vamos a conversar con Hanel Ferreira, que es nuestro experto del día de hoy, analizar la situación internacional y el entorno de cómo van las cosas en esta parte del mundo y más allá. Bienvenido, Hanel. Decir, Hanel, antes de tu saludo, que la conversación de atrás siempre es mejor que la de que se... ¡Ey! Soy yo feo eso. Ey. Vámonos. Me gusta más la conversación de adelante. Hanel, la de fuera del aire. La detrás de cámara. Sí. La detrás de cámara. Buenos días, para mí un placer volver aquí a mi casa, Nuevo Diario. Julio. Vamos a ponerte una sillita. Nadia. Y saludo a Don Tuto donde se encuentre. Hay vacaciones. De vacaciones. Ah, sí. Don Tuto goza de todo mi cariño. Y Javes, no es lo tuyo, Javes. Todos aquí. Claro, claro. Don Tuto, después los de un fin de semana conmigo y con Normita pidió vacaciones. El diablo, espérate. Ay, pobre Don Tuto, estándose con esa mujer. Señores. Lo llevamos a Punta Cana. En oración lo tengo. Espérate. Hanel, la primera vez es el primer presidente de la Unión Europea que va a la cárcel, Sarkozy. 5 años de prisión porque supuestamente había recibido dineros de forma ilegal para su campaña del 2007. ¿Cómo impacta esto el continente y cuál es el mensaje que se está enviando principalmente a los socialistas? Bueno, en definitiva nosotros tenemos que partir de la comunicación 2.0, eso cambia todo. Cuando la información se hace pública, es necesario que los estados y los bloques políticos del mundo manden un mensaje. Yo pienso que la mayoría de las personas que tienen este tipo de problemas judiciales, más que el hecho per se, es el detonante de la comunicación 2.0 y lo que se ve a partir de las redes sociales. Yo pienso que lo que manda es un mensaje de pulcritud en un mundo donde la mayoría de las figuras públicas no resisten una auditoría de campaña. Eso del clientelismo político que se veía en los países del tercer mundo, parece ser de que no es exclusivo uso de aquellas democracias donde la gente vota por el dame lo mío y el cuánto hay para mí. Parece que hay otros favores soterrados y no es el caso en cuestión de esta figura importante de la política europea. ¿Estaría haciendo esto un mensaje, por ejemplo, para Pedro Sánchez, que tiene una situación similar? No para él, para todos. Okay. Para todos, porque es que a partir de la apertura de la comunicación, la gente tiene que aplicarse la teoría de la mujer del César. Que no basta con ser seria. No basta con ser seria, hay que aparentarlo también. Entonces, tú no puedes, y mira, déjame decirte que el mundo tiene una gran tragedia respecto a eso. Yo no quiero darme la de profeta, pero creo que más de 7 de cada 10 líderes mundiales no aguantan una auditoría. Bueno. Hanel, pero tú hablas de que los estados, a raíz de la masificación de la información, deben dar, digamos que, ejemplos para poder garantizar institucionalidad, democracia y continuidad, ¿verdad? Pero en América Latina no vemos eso, salvo algunos casos en países que se usa mucho el lawfare y el propio sistema débil de la institucionalidad. Tú tienes un Perú con una situación inestable totalmente política, lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Bolivia, en República Dominicana. Tenemos casos o por lo menos denuncias de corrupción, de criminalidad. Y tenemos Ministerio Público, en el caso de República Dominicana, que persigue la corrupción, que somete, pero incluso hace negociaciones dando impunidad, de que devuélveme parte de lo que te robaste y tú no vas a la cárcel. Entonces, en nuestra parte del mundo donde estamos, ¿cuándo habrá un ejemplo? ¿Cuándo los estados darán un ejemplo de esa naturaleza? Mira, si nosotros partimos del movimiento político que le dio origen a la mayoría de los modelos políticos en América Latina, ¿cuál fue el movimiento político en la historia de la humanidad
que le da origen a los modelos políticos en América Latina? La Revolución Francesa. Es la Revolución Francesa donde marca el origen en el año 1789 y a partir de allí los movimientos de izquierda y de derecha, la vida republicana. Pero ¿qué pasa en América Latina? ¿Y por qué nosotros, teniendo todos los recursos que demanda la humanidad para la inteligencia artificial, por ejemplo, todos los elementos de la conformación importante en esa tecnología están en América Latina? Pero ¿por qué nosotros tenemos el caso de Perú, ingobernable? ¿Por qué tenemos la crisis en Bolivia? ¿Por qué tenemos la crisis en otros estados en América Latina? ¿Y por qué tenemos en la República Dominicana, para no irnos muy lejos, la tragedia de que, por ejemplo, ese factor llamado justicia, que se establece como uno de los poderes del Estado, es un territorio exclusivo de una oligarquía que dirige todo? Porque aquí hay justicia para el salami del colmado que se lo roba un pipero. Pero aquí no hay justicia para el que se roba 2.000 millones. Todo obedece. Tú devuelves 1.000 y no ha pasado nada. Pero eso no es justicia, eso es una burla. A eso me refiero. No, eso es una burla. De hecho, esa negación de justicia de las bases sociales de la mayoría es lo que provoca el vengador social. Y por eso, cada 100 años que nosotros tenemos un vengador social, llega con esta situación tan violenta y hace justicia directa a aquellos sectores que se burlaron durante 99 años. La base social de la Revolución Francesa era que la parte de la pirámide de arriba, junto con un segmento importante de la iglesia, se burlaba del colectivo y tenía entonces privilegios, no pagaba impuestos. La base social tenía que mantenerle sus gustos, sus privilegios. Y el pueblo sumido en la miseria totalmente. Pero es el mismo modelo de ahora. Pero entonces, lo que cambia es el formato de que le dice a Nadia, a Julio o a Ana, que cada cierto tiempo nosotros vamos a una democracia. Ahora, pregunta, ¿cuál es el resultado de la democracia? Si nosotros marchamos en la República Dominicana, todos, por un 4% para la educación, y resulta que en esta misma semana la prensa nacional da un titular llevando a un niño y dice la prensa, se entregó voluntariamente un niño de 13 años acompañado por 2 niños haitianos que forman una banda. Es decir, le robaron un motor. Pero yo me pregunto, ¿eso se resuelve con democracia? ¿Se resuelve con el método antiguo de un alambre de codeter y agua de sal? Espérate. ¿Se resuelve con una reforma familiar? ¿Se reforma con una revolución cultural? ¿Cómo se reforma eso? Porque ¿cómo va a ser que la Policía Nacional y la prensa nacional me va a decir a mí que ese muchacho que se entregó voluntariamente un niño que todavía no sabe bañarse? Pero que además no es verdad que es él que dirige una banda, si es que hay una banda detrás. Sí. Pero nosotros tampoco tenemos, y eso es algo lamentable, Perdón, Ana Mercy, y sin contar que las autoridades también violentaron la ley porque están exponiendo mediáticamente a un menor. No, y no solo eso, sino que él también confesó que usaba sustancia controlada. Pero la pregunta yo digo, repito, ese niño, ¿cuántos años? Es que la democracia no es debilidad ni libertinaje. No, nosotros tenemos un fallo de origen. ¿Cuántos años hace que nosotros aprobamos el 4% para la educación? Le pregunto a ustedes. Averigüen. 13 años. ¿Cuánto? 13. Pero ese niño tiene 13. 13. Quiere decir que ese niño nació con el mayor presupuesto de la sociedad dominicana. Entonces, ¿de qué sirvió ese 4%? Que dejó que un niño, teniendo nosotros los recursos para que el niño vaya a un politécnico de las 7 de la mañana a 4 de la tarde, de que el niño tenga atención primaria, de que el niño tenga salud, alimentación y vivienda, hoy tengamos que un hijo del 4% para la educación dirige una banda con 2 haitianos, niños también. Peor aún, cuando este niño lo lleven a un proceso carcelario, ¿se va a reformar o va a salir peor? No. Yo escribí hace más de 15 años, escribí un artículo que está ahí publicado en el hermano periódico Ciudad Oriental, La Victoria, Universidad del Crimen. El que entra a La Victoria porque se robó un salami, sale robándose la fábrica de embutidos.
El que entró a la Victoria robándose un retrovisor, termina robándose una concesionaria de vehículos. Porque el que va a una cárcel dominicana sale peor que como entró. La derrota del sistema judicial dominicano. Ana, ¿tú tienes una pregunta? Sí. No, le hice el comentario ahí, pero a mí yo quiero que me explique algo porque yo no lo entendí, no sé si es que mi falta de conocimiento. A ver. Pero nosotros tenemos o no tenemos embajada en Venezuela, se cerró en el 2024, creo que en julio del 2024, pero el Poder Ejecutivo designa un cónsul. Explíqueme por qué se hace esto, cuál es la idea, qué conocimiento tiene un ex director, bueno, era jefe en ese momento, de la policía a nivel diplomático que pueda ayudar a la República Dominicana y sobre todo en las condiciones en las que están las relaciones República Dominicana y Venezuela. Un cónsul no es un diplomático, un cónsul es un funcionario designado en el servicio exterior y según la ley de la República Dominicana hay un curso que lo emite exclusivamente la Universidad Corporativa en Relaciones Diplomáticas y Consulares, que es el INESDIT, que es prácticamente un instituto de formación en materia diplomática y consular, una organización apéndice al Ministerio de Relaciones Exteriores dirigida por un embajador. Una vez el presidente de la República designe a Julio, a Nadia, a Ana, a mí. Sí, cónsul, usted tiene que ir a la Cancillería y hacer ese curso. Y el curso se llama un diplomado. Un diplomado de 3 meses. Para funcionarios designados en el servicio exterior, que regularmente dura 3 meses o se puede hacer en un método intensivo. Ahora, no importa, si tú tienes la base primaria de por lo menos manejar la computadora, de leer. La base profesional. Exacto. Tú adquieres inmediatamente las categorías en ese curso para un manejo consular. Okay. ¿Por qué se da el decreto ahora? Las relaciones entre los estados no se detienen por los gobiernos de temporada. Una vez Nicolás Maduro desconoce la voluntad popular, el presidente Luis Abinader, colocándose del lado correcto de la historia, emite una posición democrática respecto al resultado de Venezuela. Y la respuesta del gobierno de Venezuela fue darle 24 horas a la misión diplomática y consular de los dominicanos en Caracas para que abandonen el territorio de Venezuela. El decreto de Jaime Marte Martínez, ex jefe de la policía, a mi entender, obedece a lo que viene para Venezuela antes del 24 de diciembre. Yo creo que con las nuevas embarcaciones que llegaron al Caribe y las fuentes periodísticas que salen de Washington, todo indica que a Nicolás Maduro se le está presentando el último salvoconducto para salir de una ruta salomónica del territorio venezolano. Venezuela representa, escuchen bien, el territorio continental y global con la mayor cantidad de desplazados en todo el globo terráqueo, por encima de Ucrania. Escuchen bien, por encima de Ucrania, Venezuela representa la mayor cantidad de migrantes producto de esa crisis política. Más de 8 millones de venezolanos han salido del territorio por encima de Ucrania. Y yo pienso que la justicia social no indica de que haya un problema en el Caribe. Entonces, ¿cuáles serían las repercusiones de eso? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, Maduro, que encabeza el régimen y sale de Venezuela, lo que viene la montonera. No, a partir de pregunto, tú sabes que nosotros hemos dicho aquí, Maduro no es Maduro. O sea, hay intereses detrás de Maduro y grupos que han tal vez dificultado o frenado la avanzada de Estados Unidos en cuanto a regular o intervenir Venezuela para cambiar esa situación. Tú tienes a Rusia, tú tienes a China, porque si bien es cierto que hay bloqueo por parte de Estados Unidos, hay respaldo por estos países. Entonces, ¿a dónde entra uno, en este caso Estados Unidos, y hasta qué punto estos otros países que tienen intereses, supuestamente, ¿verdad?, permitirán que eso pase? ¿O fue que se sentaron y dijeron Team Marín de Dopingüe? Hay otro estado. No, perdón, Janel, y es que hay algo que me salta por la situación informativa, básicamente, que uno maneja a diario con relación al fenómeno o a lo que vive Venezuela. Sale Maduro y descabezan el régimen, por ejemplo.
¿Cómo hacemos con las instituciones? O sea, tienen que reformar, ese país tú el tiene que que, está ahí. o sea, tienen que refundarlo una vez más, porque todas las instituciones están permeadas por el régimen. Mira, los estados Son del régimen. Los estados tienen un modelo continuo independientemente de la visión política que lo encabece. El estado no muere, el estado se transforma de un modelo democrático a un modelo socialista, a un modelo dictatorial. De hecho, aquí la gente critica la dictadura. Nosotros tenemos una materia pendiente respecto a la descodificación de los 30 años de Trujillo, pero la dictadura es un modelo político Totalmente. diferente al que conocemos. No, y después hubo una continuidad de Pero dictadura es un modelo. participativa. Entonces, Blanda. en el caso de Venezuela, hay mucha gente que está confundida. Venezuela es un país que tiene todas las condiciones para resurgir. Es más, Venezuela es uno de los territorios en América que tiene la tabla periódica completa. No solamente petróleo. Venezuela tiene mejores playas que la República Dominicana, mejores montañas, mejores ríos, mejores valles, mejor ganado, mejor sistema agropecuario. Es más, es un tema de nombre. Para nosotros verdura, para ellos aliño, para nosotros yautía, para ellos ocumo, para nosotros guandule, para ellos quinchoncho. O sea, pero con una calidad superior. El sistema político de los que se benefician de Venezuela no solamente es China, porque China tiene en Venezuela alrededor de 69 mil millones de dólares invertidos en préstamos directos y en otras obras importantes como la ferroviaria y los puertos de profundo calado. En el caso de Rusia, su beneficio tiene que ver con la venta de ese sistema armamentístico de renovación, porque no hay nada en América del Sur, nada que se parezca más a Estados Unidos que Venezuela, para que estemos claros. Es la verdad. Venezuela es una hechura norteamericana hasta la llegada de Chávez. De hecho, los parques industriales de Venezuela son Estados Unidos. El formato de Venezuela, lo que hemos tenido la oportunidad de conocer Venezuela, es Estados Unidos. El sistema de venta, las calles, los aeropuertos. En Venezuela existía ensamble de Ford y de Chevrolet. Sí. Normal, como lo ensamblaban en Detroit. General Motors estaba Claro, allá, de hecho, hay una generación importante de jóvenes en Venezuela que son expertos en esa tecnología norteamericana. Por eso fue la crisis de los combustibles en Venezuela. Las refinerías venezolanas, escuchen bien, son fabricadas en Estados Unidos. Exacto. Al tener el bloqueo, el enclave, que es una pieza fundamental donde se destila, donde se separa los gases y los diferentes remanentes de ese petróleo. ¿Tú sabes por qué Venezuela tuvo la crisis? Porque esas piezas del mantenimiento venían de Estados Unidos. Al tener un bloqueo, lamentablemente, un país que se benefició fue Irán. Irán se llevaba el crudo de Venezuela y devolvía la gasolina más mala del hemisferio. El diablo. En Venezuela se hicieron expertos los mecánicos en limpieza de inyectores y en cambio de pilas de gasolina, de tan mala que era gasolina en Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es tu pregunta, Julio. Sí. Bueno, en Venezuela hay personas con la capacidad de hacer una transición, porque Venezuela, y lo dije en este mismo espacio hace más de un año, no va a pasar de A a Z. Eso no existe. A, B, C. No, va a ser A, B, C, D. Y el abecedario seguirá su curso. Sí, Hanel. Porque en Venezuela hay 25 años de socialismo. Y hay gente que nacieron con el concepto del dame lo mío. Misión, yo estoy embarazada y hay que darme el parto. Misión, hay que darme las 3 calientes. Misión, mi huella, hay que ponerla para darme la gasolina. Ese sistema de producción capitalista tiene que volver porque Venezuela aplicó, lamentablemente, la fórmula cubana. La fórmula cubana no dio resultado. Pero sin embargo está ahí y nosotros nos enfocamos, Venezuela, Nicaragua, pero nadie habla de Cuba. Es ¿Y que es lo mismo? Cuba cae como cae los que juegan boliche de un dado al otro. Con la caída de Venezuela, ¿por qué tú piensas que Cuba tiene una crisis eléctrica? Pues no está llegando suministro de Porque combustible. hay un bloqueo. Sí. Y no está llegando este full oil de Venezuela que llegaba gratis. Entonces el intercambio entre Venezuela y Cuba era el siguiente. Yo quiero que ustedes sepan que la mayoría de los sistemas de atención primaria en Venezuela
los médicos son cubanos. Son cubanos todos, sí. Igual cierto. que la seguridad. Pero que la mayoría de los entrenadores deportivos También. son cubanos. Igual que el Y sistema gran de internet. parte de la educación venezolana son cubanos. Pero además, el sistema de inteligencia que maneja el SEBIN son cubanos. La operación Tuntún y el miedo de la plataforma de WhatsApp es cubana. Entonces, todos los elementos represivos de una democracia venezolana que cae con la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías en primera etapa, porque Chávez fue a una elección y perdió y la reconoció. ¿Ustedes lo recuerdan? No fue un referéndum que él hizo para la reforma. No, y unas elecciones también medias Sí. de las gobernaciones. Ah, sí, es cierto. Porque en es Venezuela, a diferencia de la República Dominicana, los gobernadores tienen independencia monetaria. O sea, un gobernador de uno de los estados tiene la capacidad. Presupuesto. Exactamente. Y además es un cargo electivo. Es un cargo electivo. Pero Venezuela tenía la fórmula perfecta para no caer en este caos. Era simplemente dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela hacer elecciones internas. Porque el gran problema del socialismo es que una vez llega por la escalera de la democracia, lo primero que hace cuando sube es que la destruye. Pero son todos. Es como que un mal de todo. Eso es parte de la ideología que les siembran en la cabeza. No, eso es parte de la falta de equilibrio en América. Y repito, y vuelvo a lo mismo. Adoctrinamiento. Nosotros tenemos dos polos en dos extremos. Hay un grupo que se siente predestinado y lo quiere todo. Y hay otro grupo que se siente resentido y lo manipula todo. ¿Y dónde queda República Dominicana entre esos dos polos a propósito de que puede surgir un vengador social, de que yo, muy particular, entiendo que el sistema de justicia tiene la mayor responsabilidad de garantizar el sistema democrático y la continuidad del Estado, más allá del sistema político, precisamente garantizando justicia y que aquí se aplique ley real, no pasando paños tibios, porque tú no puedes decirme a mí que hay casos de corrupción, tú me paseas un expediente por todos los medios y los supuestos corruptos y que luego no haya régimen de consecuencia. La República Dominicana está como la arepa del campo. Tú supiste. Fuego arriba y fuego abajo. Y el tema haitiano, más los ladrones de retrovisores, más los que se roban 3.000 millones, pueden provocar en la República Dominicana lo mismo que provocó el Titán en el naufragio. Va a implosionar de tanta profundidad. Aquí hay una desesperanza muy grande respecto a los elementos de justicia arriba y abajo. Porque, repito, la corrupción corporativa molesta y nos daña. Pero aquí hay una calle en el Distrito Nacional que en los últimos 12 meses le han robado los retrovisores a más de 20 vehículos y todo sigue igual. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué es lo que va a pasar? Si de repente tú vas a los centros donde venden los repuestos Y encuentra el mismo y espejo. encuentras el mismo El retrovisor tuyo. que te roban. Ey. Tuyo. ¿Cierto? Entonces, estamos atrapados en una sociedad que no termina de despertar y el principal detonante de la sociedad dominicana, escuchen bien, es la normalización de la ocupación haitiana en el territorio. Pero eso no se había corregido, porque ha salido el tema de los medios de comunicación incluso, y se han tomado medidas efectivas. Bueno, Debo decirte, ¿Pero que se ha corregido qué? no, Hanel, Ha disminuido. ha disminuido Pero considerablemente. ¿en qué ha disminuido? Sí. La sí, presencia sí. de La presencia haitiana, sí. Por lo menos en los hospitales, En los hospitales, en las calles. hemos tenido una reducción de casi el 80%. Bueno, en pero las calles ustedes también. tienen- En Punta Cana no. Ustedes tienen No, un porque ejercicio. Lo que pasa, ahí es que está el gran detalle. Mire, entre lo que nosotros decimos en los medios y lo que la gente percibe en la calle, hay una separación muy grande. No, pero no estamos disociando la realidad, Hanel. No, pero espérate. escúchame. No, a un ejercicio sencillo. Sal de donde tú quieras y cuenta 120 segundos y te apuesto que verá un haitiano. Pero espérate. Sí. Pero ve a la 27 de febrero. ¿Tú sabes qué significa? En la 27 con la Plaza de la ¿Qué Bandera. significa? No, pero ¿qué significa 27 de febrero para ustedes? No, la fecha de independencia. Bueno, pues déjame decirte Nacionalidad, que la patriotismo. 27 de febrero, con el 100% de las intercepciones. ¿Está llena de haitianos? Llena no, invadida. 27 con Gómez, 27 con Churchill, 27 con Luperón, 27 con Núñez. Lo único que ves es haitiano. Pero déjame decirte lo siguiente. Lo último que hicieron, porque las redes sociales es el gran detonante de todo esto. No es lo que digamos nosotros por aquí. Es la evidencia real.
Hay un libro que yo les recomiendo a ustedes que lo busquen, que se llama Colección General de Tratados, del embajador y maestro Páez Piantini, donde recoge todos los tratados. ¿Tú sabes qué dice el Tratado de Aranjuez? Que se hace en el 1773, se endosa en el 1776 y se hace público en el 1777. Es el tratado donde la colonia de Santo Domingo y la colonia de San Domingue dividen la frontera. La línea fronteriza. ¿Tú sabes qué dice el tratado? ¿Qué establece? Que el ciudadano francés o español que se atreva a lacerar un mojón Sí. o una pirámide, Sí, sí. ¿tú sabes qué les pasaba? Listo. Pena de muerte. Ok. Pero en las redes sociales, ahora, pero si eso está ahí, podemos ponerlo en vigencia. eso? Espérate. escúchame, no solamente en vigencia, ahora vemos que un haitiano con un martillo, Va de y forma quita. cantinflesca, Sí. le quita las letras de RD del referéndum de entendimiento del 1929 entre el presidente Horacio Vázquez y su par Luis Bonó. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es que nosotros hemos roto el hilo cultural. No es que el Tratado de Aranjuez tenga vigencia, porque luego viene el Tratado de Basilea del 1795, donde Francia adquiere el poder de la isla. Pero el 30 de mayo del 1814 hay un tratado que los haitianos no reconocen, que es el Tratado de París. Y dice el Tratado de París, entre la finalización de la era napoleónica y las alianzas, que España recupera el territorio de la isla de Santo Domingo. Cae la dominación francesa. Y por eso nosotros tenemos entre el 1809 y el 21 lo que se llama España boba, porque era territorio dominicano. Ok. Pero, Julio, los haitianos históricamente no han respetado la frontera nunca, solamente en 2 ocasiones. Después del corte, ¿qué más? No, en el 44 con Duarte y las revoluciones de los dominicanos, con más de 30 batallas, empezando por la Fuente del Rodeo, Cabeza de las Marías, 19 de marzo, 30 de marzo, todas esas batallas. Y luego, en una fecha que la democracia moderna de ahora, la de este siglo, reconoce como una página oscura de la dictadura de Trujillo, El corte. pero que fue lo que dio a respetar la frontera durante prácticamente 70 años. Sin embargo, algunos historiadores quieren como que minimizar ese hecho, de que eso no fue así, de que eso sea satanizado, De que eso no fueron sea, 5,000, nada. de que no eso fueron sea 37, magnificado. sí, O sea, ¿qué pasó ahí realmente? Fue de Y que- otra cosa, Un pito a machetazo. tomando en cuenta el Tratado de Aranjuez, bueno, luego viene el tema del el Tratado de Basilea, que es donde Francia adquiere posesión total de la isla, digamos. España le cede la isla para tener otros territorios en la parte europea. Exacto. Pero luego viene el Tratado de París del 1814. Sin embargo, ese tratado no deroga, digo yo, cuando volvemos a nuestros orígenes y a recuperar territorio español, no deroga lo que estaba establecido en el Tratado de Aranjuez, ¿o sí? Lo que sucede es que el Tratado de Aranjuez... Yéndonos al derecho internacional. No, pero el Tratado de Aranjuez queda... Es para ver si se puede. Hay un detalle importante. Mira, entre el Tratado de Aranjuez del 1777 y el Tratado de Horacio Vázquez del 1929, que no tiene nombre, sino el Tratado del 29, adivina, los dominicanos con el mismo jueguito con los haitianos, le dejamos a ellos 6.500 kilómetros cuadrados. Dentro de ellos, San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Juana Méndez, Hincha, Las Caobas. ¿Y con, Ese territorio- y con el corte cuánto le dimos? No, es que con el corte no hubo territorio. El tema del corte fue el siguiente, y aquí hay mucha especulación malintencionada. Trujillo se reúne con el presidente haitiano, Estenio Vicen, y le dice, vamos a hacer un tratado, un referéndum de entendimiento, reconociendo el tratado del 29 De la por frontera. por un impulso del gobierno norteamericano. Y Trujillo le dice, no hay problema, vamos a reconocer ese territorio, pero por favor, los haitianos deben de empezar a respetar la frontera. Pero adivinen qué pasó.
¿Qué sucedió? 4 meses antes del 7 de octubre del 1937, los angelitos vecinos haitianos malograron un centinela dominicano en la frontera y lo dejaron por muerto. O sea, que la decisión de Trujillo no fue que Trujillo amaneció con el pensamiento de hacer respetar la frontera. Y ese tratado o ese referéndum que dice la gente, la matanza de Perejil, y por eso le ponen el nombre de Río Masacre al río Jabón, no. Ese nombre se llama masacre porque en el año 1691 los criollos españoles ejercen una batalla y derrotan a los franceses en una batalla que se llama la Batalla Real de la Sabana de la Limonada. Y a partir de allí, esos hombres del este que le piden a la Virgen de la Alta Gracia, que se celebraba en agosto, que los proteja, y ellos llegan ilesos a la parte oriental de la isla, dicen, nos protegió la Virgen de la Alta Gracia, y la batalla el 21 de enero, a partir del año siguiente, en honor a esa batalla, es que los dominicanos celebramos la Virgen de la Alta Gracia. Okay. Pero los haitianos son expertos en confundir la narrativa histórica. Los haitianos dicen, según ellos, que la intervención de ellos durante 22 años fue una petición del pueblo dominicano porque estaba céfalo y que nosotros teníamos... ¿No había liderazgo aquí? No, y que teníamos esclavitud, y eso es falso. No, La colonia española no estableció el modelo de esclavitud como lo hicieron los franceses. Aquí había, en todos los centros económicos de la isla, una capitanía, una alcaldía y una iglesia. Y el gran aporte de los españoles fue la mezcla racial, Julio. Sí. Es más, El mestizaje. nosotros que ahora vivimos en concubinato, tenemos una historia muy bonita con el cacique Enriquillo y Mencía. No solamente que se bautizaron, que se casaron por la iglesia. O sea, la reina le permitió casarse por la iglesia. En Haití no. En Haití el modelo explotador de la colonia de Saint-Domingue establecía que eran los Grand Blanc y los Petit Blanc, los mulatos, que aunque la historia los recoja como mulatos, los mulatos era el resultado de las violaciones de los blancos con las africanas. Ah, bueno. Eso eran los mulatos. El mulato era esa situación y entonces ahí entra el mestizaje. El mestizaje. Nosotros tuvimos mestizaje, Okay. allá no. Allá era un 84% de esclavitud. Pero además, cuando viene la revuelta del pacto de Bois Caimán, el 14 de agosto del 1791, con Bob McDuty y Cecil Fátima a la cabeza, amparado en los luaces de la sabana africana. ¿Tú sabes quién es la madre espiritual del pueblo haitiano? ¿Quién? ¿Cuál es? Esidi Danto. ¿Quién? ¿Quién? Esidi Danto se llama. Ese no es Una deidad africana, Africana, sí. que dice que su gran misión era ser engañada por su novio que se acostó con su hermano, Esidi Fredá. Entonces, amparado en esa religiosidad del vudú africano, Esidi Danto, Esidi Fredá, Ogún Balagrí, Ogún Batalá, nosotros tenemos una situación distinta. ¿Cuál? Duarte dice, amparado en el Dios Trino. Por eso es que el pacto de nosotros es diferente al pacto haitiano. Nosotros tenemos un pacto amparado en ¿qué? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros no somos trinitarios porque queremos. Nosotros somos trinitarios de origen. Y por eso Duarte dice, toma la cruz blanca y colócala en esa bandera. Sí. La primera bandera dominicana tenía los colores iguales arriba. Sí. Es mentira que el azul representa esto y el blanco. El pabellón de que yo qué. No. Duarte le dijo a María Trinidad Sánchez Pon la cruz blanca. y a Concepción Bona, pon la cruz blanca. La Cruz Blanca. Para nosotros dividirnos de ese vudú. ¿Y cómo es que 181 años después vamos a olvidar la historia y vamos a empezar a hacer uniforme deportivo dominicano con la bandera haitiana? Pero otra cosa, Janel, porque en todo este contexto histórico que tú hablas, hay una parte, y lo he observado en todos los que estudian la historia y la problemática como tal, porque ellos, si bien entienden que fueron colonia francesa toda la isla, que no reconocen el tratado cuando se disuelve y vuelve España a retomar su territorio,
Pero es que si nos vamos a los orígenes de cuando se da el encuentro de los dos mundos, ¿verdad? Ellos no estaban aquí. Si a ver, vamos, ni siquiera la parte que ocupan les pertenece. No, ellos llegan aquí. Porque ellos llegan... llegan 250 años después, pero el origen es muy interesante. Mira. Es que no le corresponde ni siquiera porque fue que llegaron, no estaban Pero aquí. no solamente... No, porque en el caso de Haití hay que decir que los haitianos es el resultado de una visión explotadora Exacto, de de las colonias europeas pero no que son se de aquí. repartieron África. Haití Haití es 27 grupos de África Central y África Occidental. Son tribales. Que por desde el eso Génesis por eso no se ponen de acuerdo. se ponen de acuerdo. Por eso es que porque no se ponen de acuerdo. entendían. No se entienden. Son tribales. Pero, Son tribales. ¿cómo nace Haití? Haití nace por un accidente histórico de Antonio de Osorio. En las devastaciones. Por esa visión radical del catolicismo. Porque fue que para la época del 1600, principio del siglo XVII, la sociedad criolla española o República Dominicana, éramos 2 en el este, Santa Cruz del Ceibo y Salvaleón de Higüey. 4 en el sur, Asua de Compostela, San Juan de la Maguana, Neiva y La Yaguana. Y 5 en el norte, La Vega Real, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Montecristi y Vallajá. Resulta que en esos puertos de Puerto Plata, Montecristi, Vallajá y La Yaguana, se encontró que el intercambio entre los llamados piratas del Caribe con los criollos españoles había una Biblia luterana, porque lamentablemente el descubrimiento de América coincidió con 3 cosas. Claro. Primero, la reforma, la expansión. Segundo, la 95 tesis del Martín Lutero. Y tercero, la invención de la imprenta. Entonces, en ese miedo católico, nosotros decidimos despoblar toda la parte occidental. Y allí entran los franceses, los ingleses, los portugueses y el reino de los Países Bajos a disputarse la tortuga. Sí. Y finalmente los franceses se quedan con la tortuga. Luego los franceses empiezan a traer los prisioneros a trabajar. Luego los prisioneros que se termina, es que llegan los africanos. Pero además, hay un detalle importante. No es lo mismo los africanos de Francia y los africanos de España. ¿Por qué? Porque la colonia española permitió el mestizaje desde el 1513. Allí no la permitieron nunca. Por eso cuando los haitianos logran la independencia, adivinen, el 97% de los que lo logran la independencia eran africanos, un 67% africanos de África y un 30% jóvenes nacido en la colonia. O sea, Haití no tiene una sola pizca de aborigen. Y ellos se burlan diciendo de que nosotros abolimos la esclavitud porque ellos vinieron. No, todo lo contrario. Si la sociedad dominicana en algún momento fue esclava, fue porque los haitianos nos gobernaron durante 21 años y nos hicieron pagar parte de la deuda que Francia le hizo pagar y que le reconoce su independencia en el 1825. Janel, pero yo te estoy escuchando. Y entonces, yo creo que nosotros todos tendremos que volver a la escuela porque nada es parecido a lo que nos dan de historia. Por una razón sencilla. Y eso que nos escandalizamos ahora con lo que hemos visto y los escándalos en los últimos libros y el tema de la cultura, del origen y todo lo demás. Pero si nos vamos a mi época, todo es muy distante y nada que ver con todo el planteamiento y todo lo que tú has puesto sobre la mesa. Porque aquí estamos en la era de la traición. Nosotros tenemos una caída cada 100 años y un levantamiento. El 1822 está amarrado con el 44. Y entonces, ¿qué nos espera? O sea, tú dices que estamos como la arepa, fuego por arriba, fuego por abajo. Pero yo pienso que aquí hay un gran compromiso por parte, y digo los partidos políticos porque son las principales organizaciones que aglutinan personas, que tienen un compromiso de ideología, de más allá de optar por el poder, también tratar de que permanezca la estabilidad, la democracia, la historia. Y entonces, ¿tú conoces la agenda? ¿Tú conoces la agenda, o ustedes tres conocen la agenda de todos los partidos del sistema? Una parte. Una parte. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Uno no sabe. Yo vengo aquí en condición de invitado, pero me atrevo a hacerle una pregunta a los tres. Adelante. Dele.
¿Cuál de los partidos políticos del sistema tiene una concepción duartista en su... Ninguno. El PLD cuando Juan Bo un chingo. Pero una pregunta. Ustedes tres tienen una cédula y un pasaporte. Sí, señor. Su cédula dice República Dominicana. ¿De quién fue la idea? No fue de Duarte. Sí, claro. Pero sin Duarte no hay república. Sin Evidentemente. Duarte no hay instituciones. Sin Duarte no hay Nuevo Diario. Sin Duarte no hay instituciones. Sin Duarte no hay nada. Y hoy los partidos políticos del sistema han abandonado a Duarte. Entonces, mira. Que la foto que debería tener las instituciones, gracias a Dios Luis Abinader quitó eso del bendito retrato, pero las fotos, la foto que debería estar en toda la institución es la de Duarte y los pero no solamente la foto, es que nosotros no conocemos a Duarte. Y el propio Instituto Duartiano, que ha hecho una gran labor, en el pasado reciente, la voz que clama en el desierto. Pero en el pasado reciente tuvo que ser intervenido también. No, pues eso fue un desliz. Bueno, pero no se puede cometer desliz cuando la patria está en peligro. Y le voy a dar un dato más sencillo. Sí. Cuando la colectividad pierde el norte, cuando la mayoría está perdida en los valores, a la minoría solamente le queda una revolución. Y esa revolución debe ser cultural, porque es la menos violenta. Nosotros hoy conocemos más de las mujeres de la gleba que de Concepción Bona, que de Chepita, que de María Trinidad Sánchez. ¿Y de quién es la culpa, de todos. Ok. De todos. La culpa es de todos, pero el sistema, yo recuerdo que nosotros... Es que nosotros somos parte del sistema. ¿Pero quién es el sistema? Pero cuando yo digo el sistema, me refiero a la parte de las autoridades. Porque yo recuerdo que yo estudié y había un orden. Y yo he tenido la responsabilidad de madre de formar a mis hijos. Pero aquí... yo no sé cuántas veces hemos cambiado los libros, cuántos historiadores se contradicen. Entonces, escucharte a ti es como dice Nadia, vamos a volver para la escuela. Tenemos que volver a recapitular y a reformular la idea de la historia. Investigar. Nosotros, y el introito de este programa, nosotros hablamos del 4% para la educación. Sí. Cuando yo estudié con los mismos libros de mi mamá. Y nos formamos ambos. Nosotros ahora tenemos un negocio que cada 24 meses hay que cambiar todos los textos porque no sirven. Y hemos cambiado la historia. Y de repente levantamos algo que no debimos de levantar nunca. ¿El qué? Pedirle acta de nacimiento a los niños para inscribirse en una escuela. ¿Pero por qué? ¿Porque nosotros estamos negando la educación en el mundo? No. Porque para tú manejar la República Dominicana, tienes que conocer en qué lugar histórico estás. Nosotros somos vecinos del país cuya identidad no existe. Entonces, los haitianos no dan su nombre porque entienden en su tradición del vudú y del gagá. Sí, escuchen bien, que lo van a vender. Pero ¿cómo tú puedes coexistir con un Estado nacional que dice, yo me llamo José Martínez? No, los nombres africanos no son ni Martínez, ni Gómez. Todo el mundo sabe que los haitianos dan 5 nombres y ninguno es el original. Pero por ahí hay una parte de la historia que dice que el primer negro que llegó aquí, un tal José Prieto. Sí, José Prieto, así era que se llamaba. Y que de ahí entonces la denominación de Prieto y tal, y que llegó incluso con un español, a propósito de que ya venía la cultura de esclavitud. El primer negro importante en la isla de Santo Domingo fue un pirata. Oh, wow. Que se llama Negro César. Y en la época de Black Sam Bellamy, Benjamin Horney, Gohan Benny, Edward Tarr, el que conoce la sátira como Barba Negra, desestabilizaron la tortuga. Y ese primer negro pirata se llama Negro César. O sea, que eso que anda por ahí de que llegó con un español. Pero que nosotros... estamos hablando de Prieto. No, pero nosotros aquí no tenemos problema con la mezcla racial. Es que hay una confusión. Nosotros tenemos nuestros negros de los Minas, de Mandinga, de Nigua. Nosotros tenemos nuestros negros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nuestros negros, nosotros, nos fuimos a la fusión Génesis. A la cultura. Y tenemos entonces una mezcla racial compuesta por un porcentaje amplio de África, un 4% aborigen y un 37% español. Pero no había problema. Pero aquí no. Los haitianos en el 2025 están enterrando un gallo en la tierra para resolver un niño de asma. Es que estamos lidiando con una población cuasi primitiva. No, cuasi no, es primitiva. Hago un paréntesis en el tema tan interesante, Janel. Y quiero que brevemente me explique el fenómeno Milei, que mucha gente ha dicho, ya los expertos internacionales han dicho que ha ido fracasando paso a paso
en la decisión de levantar la Argentina, cuando se suscitó un gran apoyo y una gran concentración con relación a lo que él planteaba, donde recientemente lo vimos celebrando un acto político en medio de una actividad de rock, tomando cerveza y compartiendo con sus acólitos, y que al día de hoy tiene prácticamente las elecciones perdidas de medio término, y el gobernador de Buenos Aires se perfila como el próximo presidente del peronismo. Javier Milei es el resultado del impulso de las redes sociales, donde le dijo a los argentinos todo lo que los argentinos quisieron escuchar. Hay un dicho muy popular en la República Dominicana que el tema no es pintar la paloma, es pintarle el pico y que coma. En la política latinoamericana, una cosa es el precandidato. Sí, claro, eso es. Una cosa es el candidato electo. Una cosa es el candidato juramentado y otra cosa es el presidente del ejercicio del poder. Son 4 personas totalmente distintas. Y lo que conocemos de política vemos la diferencia que hay entre el saludo cálido del candidato en la calle y el saludo frío del que ya está gobernando. Eso es verdad. Hay una diferencia grande. De hecho, me encanta ver en campaña, el compañero al señor presidente. En campaña, y no el presidente, eso va para el regidor también. Va para todos. Sí, sí. Eso va para el diputado. Eso es como la monja, mi amor. Aquí hay mujeres, ustedes que están en la era femenina, que ahora Japón tiene el primer ministro y todo eso. Aquí hay mujeres que besan con... Hay gente que besan con 2 besos. Hostia. Y cuando se juramentan de lejos, bye bye. Entonces, esa es parte de la dinámica. Milei le prometió de todo, pero hay una realidad. Entre lo que se puede hacer y lo que se promete está la tragedia del desengaño. Yo he provocado en mi vida pública y profesional, y me ha dado resultado, no crearme grandes expectativas para no crearme grandes desilusiones. Yo no espero nada de nadie, más allá que lo que el resultado me pueda dar. Aquí hay mucha gente que simula. Y en el caso de Milei, que yo vaticiné su llegada al poder por la terrible fórmula que vivía Argentina. Los argentinos eran los ciudadanos de América que se sentían europeos en el continente. Sí, que no, y no que se miraban, no se sienten. y que miraban. Todavía. No se sienten tanto. Sí, sí, porque, ya. no se sienten tanto porque en los últimos años un segmento importante de los argentinos, la realidad ha chocado de frente y han tenido que hacer filas para comer y han tenido que revisar los zafacones para alimentarse. Entonces, yo no sé. Tan así. Claro, en Argentina hay gente que hace fila en los zafacones para buscar comida, porque el mundo tiene una tragedia. Con el 20% de la comida que desechamos, se alimenta el 80% de la población que pasa hambre. Es una realidad. Pero los argentinos tienen una tragedia. Para los que ahora no creen en Dios, porque ahora tenemos una dinámica de la idiosincrasia de los pueblos. Yo no sé si Dios existe o no existe, según algunos. A mí me ha ido bien creyendo. Y a mí también. A mí me ha ido muy bien creyendo, pero los argentinos en un momento no creían ni en Dios. Y esa crisis tendrá su fin. ¿Cuándo? Cuando los argentinos entiendan que tienen la capacidad de ser seres humanos normales. Pero ahora, ¿qué ha pasado con el peronismo en Argentina? Que las últimas mediciones y votaciones prácticamente avasalla. Sí, resurge. Y todo indica que en el futuro no muy lejano, con ese cable de alta tensión que se está tendiendo en las Américas, con Bukele en El Salvador, con Noboa, con el resultado nuevo en Bolivia después de 20 años de la izquierda socialista, y ahora llega un nuevo presidente que dice el libre mercado, se acabaron los subsidios, la libre competencia, inversión extranjera, préstamos, territorio libre para la inversión internacional, sin garantía para el pueblo. Lo que le espera a Argentina es un cambio rápido de su modelo económico. Porque en Argentina no hay una poblada, porque todavía Milei tiene aliados importantes, muy cercanos, y el primero de ellos es Donald Trump, que le ha facilitado una serie de líneas de crédito directa del primer poder de América, que es Estados Unidos. Yo quiero saber si ese Milei que nosotros vemos y que ha sido todo un boom en Argentina y que ha quizá cambiado la mente de muchos en Latinoamérica, es el mismo Milei que está incidiendo en los jóvenes políticos de la República Dominicana. En parte. Sí, claro, porque los modelos a través de la comunicación 2.0, nosotros tenemos aquí personas que se identifican Con Boris, sí, con los líderes. Por ejemplo, aquí hay mujeres
que son Pero acuérdate hechuras de la presidenta de Italia. De la Aquí tenemos líderes que se identifican con Lula, pero señores, Señor, eso no, aquí hay gente que habla como Fidel pero Castro. mi pregunta, copiar pero mi pregunta para no subirse viene en por una ahí. Lo que pasa con la copiadera es lo siguiente, mira, ninguna fórmula que no sea original da resultado. Usted puede parecerse a alguien, pero lo más probable es que si usted quiere imitar, yo veo gente aquí de ridícula diciendo yo soy el Milei dominicano. hay mucha gente yo soy el Bukele. sí. Aquí hay mucha gente disparatosa, ¿eh? Oye, gente yo soy el bloqueando Bukele, la UA, ¿eh? yo soy el Bukele dominicano. Nosotros necesitamos Bukele dominicano. Nosotros necesitamos un dominicano comprometido con Duarte, con Sánchez, con Mella, Bien. con Luperón. Nosotros necesitamos gente que sea capaz de tener coherencia, de venir aquí hoy y después volver con el mismo agrado. Pero nosotros tenemos una tragedia. El poder en la República Dominicana en los últimos 60 años, a más del 95% de los dominicanos le ha perjudicado porque lo transforma en gente que no reconoce el pasado.